cómo en Islandia, ¿no es cierto?, esta pequeña isla de este pequeño y gran país, por cierto, ubicado en el Atlántico Norte, muy al norte, y que vive de la energía que producen los volcanes, que produce la geotérmica, ¿no es cierto?, de pronto se han encontrado con una situación eruptiva de un volcán en sus ciudades principales, o en su ciudad principal. Es impresionante ver cómo se abre la tierra, ¿no es cierto?, cómo hay aparición de lava en alguna medida, en algunas zonas. En fin, ¿qué les parece si le pedimos a Ricardo Boll, que justamente está hoy día con nosotros, como todos los miércoles, para que nos ayude a entender qué pasa en un país como este, que además es modelo en temas de índices de desarrollo humano, por ejemplo, de cuidado medioambiental, de preocupaciones varias, pero Ricardo Boll seguramente nos lo va a contar mejor de lo que yo puedo decírselo. Ricardo, ¿cómo te va? Carlos, muy buenos días. Muchas Bienvenido. Gracias. Oye, me impresionaron mucho las imágenes, por eso me he enrollado un poquito en la presentación. Y haces bien, porque además también tenemos que pensar que el Perú también tiene volcanes. Así es. Entonces el día de hoy lo que te propongo es hacer una pequeña clase de geología. Vale. ¿Por dónde comenzamos? Y analizar un poquito lo que está pasando. Pero quiero incidir en una cosa que has mencionado, y es que fíjate, a pesar de que es un país muy desarrollado, muy organizado, que no tiene mucha población, y que además está acostumbrado a convivir con el magma, con los volcanes, cuando aparece un fenómeno otra vez extraordinario, esto es inmanejable. Ya han tenido que evacuar a toda la población de un centro poblado, ¿no? Que felizmente no es tanta población, son 30.000 personas nomás, pero es el 10% de la población del país. ¿Empecemos? Dale. Muy ¿Por bien. dónde comenzamos? Muchas gracias. Esta vez hemos titulado nuestra presentación Entre el hielo y el fuego. Esa va, ¿no? Apasionante, Ricardo. Porque es una zona de glaciares, claro. Es una zona que casi siempre está bajo nieve. En esos días las temperaturas están entre 0 y 1. Y lo primero que quiero hacer como geógrafo es ubicar, ¿no? Localización, localización, localización. Fíjate que de hecho está más cerca de Groenlandia que de el propio continente europeo, ¿no? Sí, pues, tienes razón. Eso que está ahí encerrado, eso es Islandia. Pero veamos un poquito el mapa de Islandia para poder entenderlo, ¿no? A nivel relieve, digamos, tenemos 3 zonas básicas. Una que es, digamos, todo el perímetro que está cubierto por valles, ¿no? Una zona casi de praderas. Luego tenemos las montañas y luego tenemos ya la zona de glaciares. Y fíjate, un buen porcentaje de la superficie del país está cubierto por glaciares. Y esa zona que está encerrada en rojo es justamente el centro poblado, que es Grenderik, ¿no? Ahorita no lo veo bien y tengo pésima memoria. Le pido disculpas a los islandeses. Sí, es Grindavik. Así es. Ok. Hablemos un poquito de algunos datos genéricos para poder entender qué está pasando en este país. Grindavik, sí. Tenemos alrededor de 400.000 personas en el país. Tenemos una superficie de más o menos 100.000 kilómetros cuadrados. Esto es más o menos el tamaño de Ucayali. O sea, tampoco es un país tan pequeño, ¿no? Y tenemos alrededor de 200 volcanes activos. El Perú estudia 17 volcanes y tenemos activos unos 3, básicamente, ¿no? 2, ¿no? El Lubinas y el Sabancaya. El centro poblado de Grindavik tiene solamente 34.000 habitantes. Y ya Islandia había vivido una situación, digamos, un poco complicada hace unos años. En el año 2010 hubo una erupción volcánica, tal vez recuerdes, que detuvo, ahí los números que he encontrado son bien diferentes, pero he encontrado desde 10.000 hasta 100.000 vuelos que han sido detenidos dependiendo del diario. Un número que he encontrado que se repite es unos 17.000 vuelos cancelados en solamente 2 meses. ¿Por qué tuvieron que suspender vuelos en Europa producto de esta erupción volcánica? Por las cenizas. Ajá. Porque el viento arrastra las cenizas, los volcanes no tenían visibilidad, podía haber problemas con los motores. Y entonces Europa se vio detenida en sus vuelos aéreos, ¿no? No se podía volar en Suecia, en Inglaterra, en Alemania, en Francia. Claro, es un riesgo para el
para las naves aéreas. Toda Europa Central tuvo que detener durante un par de semanas, por lo menos, los vuelos. Esto, por supuesto, tuvo además una repercusión muy fuerte en la economía y en el turismo local. ¿Por qué es tan importante lo que está pasando en Islandia, ¿no? ¿Y por qué parece ser inusual? Si vemos la siguiente imagen, vamos a ver un mapa que nos va a mostrar las placas continentales, ¿no? Las placas que conforman el planeta. Y hay una raya negra que ustedes pueden ver entre América y África. Esta es una zona de expansión, ¿no? Podemos ver esas flechas que hacen que las placas se vayan separando. Mientras que se van separando, va ascendiendo magma. Es decir, es una zona en la que la corteza se está formando. Okay. El magma sale, se enfría, crea un tipo de roca basáltica, que es una roca muy negra, y podemos ver que digamos, de hecho se forman volcanes también. Esta es una zona de expansión, una zona de contacto de expansión, entonces. Veamos el siguiente mapa para entender un poquito cómo esta gran falla, ¿no? Digamos, entre continentes, atraviesa el continente, ¿no? En realidad hay todo un sistema de fallas, ¿no? Si ven estas rayitas rojas, van a ver que en realidad fallas hay muchas, pero la gran falla atraviesa por la mitad a Islandia. Eso quiere decir que Islandia se está separando, no necesariamente tiene que convertirse en dos islas, pero a la larga podría. Esta separación podría generar un gran valle y finalmente incluso un océano entre estos dos, o un pequeño mar. Pero perdóneme, Ricardo, ¿esa es una posibilidad en lo inmediato o muy larguísimo? Sí, esto estamos hablando de miles de años. Miles de años, ok. Así es. Mientras que estas placas se van separando, aparecen fallas y el magma entra a la corteza. Esto se llama una intrusión volcánica o vulcánica, ¿no? Un tipo de vulcanismo. Vamos a ver un poquito cuáles son los tipos de vulcanismo clásicos. Parece increíble, pero la lava penetra la roca, aprovecha pequeñas fracturas y este magma se va enfriando lentamente porque está como abrigada por la corteza. Entonces lo que vemos ahí de hecho es cuando tenemos una extrusión, por ejemplo un volcán o una plataforma basáltica, pero por ejemplo lo que ven en la letra C sería lo que se conoce como un lacolito. Cuando esto es suficientemente grande, incluso es un batolito que empuja la corteza terrestre hacia arriba. En los Andes, eso es lo que ha sucedido. Entonces tenemos el batolito de la costa y tenemos el batolito de andino, que es toda esta roca que se va formando debajo de la corteza terrestre, producto de, que sería el número 4, perdón, la letra A, que vemos en el gráfico. Pero luego tenemos como una especie de fractura muy larga y el magma que penetra, y eso se llama un dique. Entonces es como literalmente un dique, es como una especie de muro que se forma. Lo contiene. Eso es lo que parece que está pasando en Islandia. Ajá. Entonces la lava ha penetrado y está empezando a ascender, producto de una fractura. Las manifestaciones del vulcanismo son varias. Por supuesto, sismos, pero también vamos a encontrar geysers. Es una tierra de geysers. El Perú tiene algunos geysers también. Por supuesto, también Bolivia, el norte de Chile. Podemos ver la siguiente imagen, vamos a ver un típico geyser, que son estas bolsas de alguna manera de agua subterráneas que de pronto al calentarse suficiente botan este vapor y contra la luz se puede ver como si fuera una especie de fuente, ¿no? Claro, claro. Pero al separarse la corteza terrestre, y hay imágenes increíbles, como a veces las fallas son más bien transversales, como la famosa falla de San Andrés, pero lo que tenemos aquí es un valle, ¿no? Producto de esta separación de las placas, ¿no? Claro. Si vemos la siguiente, justamente vamos a ver que producto de esta separación parte de la corteza cae. Esto se llama un Graben, es un nombre alemán, mientras que más bien los bloques que suben se llaman Horst. Esto es un poco inusual, pero lo que sí quería decir, y esto sí está pasando en Islandia, es que la corteza, ¿no? Producto de las fuerzas que se van acumulando, tiene fallas, movimientos una frente a otra y va modelando el territorio. Entonces, lo que quiero decir con esto es que la corteza, por más que pensemos que está sólida y que la Tierra no se mueve, la Tierra está viva, ¿no? De alguna manera respira, se va moviendo y fíjate los paisajes que nos va dejando, claro, que nos van contando lo que ha ido sucediendo a través de los años. La siguiente imagen vamos a ver un espacio más bien urbano y justamente estas fallas, fíjate lo que nos están dejando, ¿no? Entonces,
Claro, en la naturaleza nos da un paisaje medio Claro. impactante, medio romántico, y fíjate lo que pasa en las ciudades. Esto ha pasado en varias partes, en el centro poblado. Vemos una imagen más, por favor, y vamos a ver que incluso si se llega a ver un poquito en la imagen, hay una banca porque se cayó, ¿no? O sea, esto Mira, es, pues, claro. y esto quiere decir que esto es más o menos reciente. Todo esto va pasando a veces de manera muy violenta y a veces de manera muy lenta. El siguiente gráfico nos va a mostrar la cantidad de sismos que se están dando al día. Lo que tenemos aquí es un gráfico hasta el día de hasta el día de hoy, a propósito, hasta esta mañana, y vemos las 12 del día, las 6 de la tarde, las 12 de la noche, y fíjate la cantidad de sismos que tenemos por casi minutos, ¿no? Entonces, Impresionante. tenemos miles de sismos desde el 12 de octubre, que es cuando se desata de manera mucho más violenta este proceso. Ellos están acostumbrados a vivir con pequeños sismos, con pequeños movimientos, con pequeñas erupciones. Felizmente no es la típica erupción de volcán que vemos en películas. Claro. Es una lava muy ligera, entonces va chorreando, explota un poquito, sigue chorreando. Y además acostumbran visitar los volcanes. Es un gran atractivo. Vamos a ver un mapa para poder ver esta distribución también de los volcanes. Y fíjate, esta península, donde está el centro poblado, tiene lo que están llamando ahora un enjambre, ¿no? Como si fueran abejas, ¿no? Un enjambre sísmico de la cantidad de sismos que han habido el 15 de noviembre. Pero Reykjavik está muy cerquita de... Y Reykjavik está ahí solo también. 40-50 kilómetros de este pequeño centro poblado. Increíblemente no lo sienten. Ah, mira. Es inusual, porque son sismos muy superficiales. Lo que está sucediendo es que la lava, producto de estas fracturas, está muy cerca de la superficie. La lava está, calculan que unos 800 o 500 metros, o sea, está casi a punto de salir. Consideremos que la corteza terrestre tiene unos 30 kilómetros en promedio. O sea, que estamos a medio kilómetro de que la lava llegue a salir. Podría quedarse atrapada y generar uno de estos Diques. diques o batolitos, o lacolitos, perdón. Y vamos a ver específicamente la península y vamos a ver la cantidad de sismos que hemos tenido desde el 11 de noviembre. Entonces, claramente están conviviendo con estos sismos permanentemente. Nunca nos vamos a acostumbrar a sismos, los que vivimos más o menos algunos, ¿no? Nunca nos terminamos de acostumbrar, ¿no? Si vemos el siguiente gráfico, justamente vamos a ver cómo ellos aprovechan toda esta energía. Eso es fascinante. Y esto que mencionabas es cierto. O sea, es una zona muy fría y necesitan calefacción. Entonces, lo que han hecho es todo un sistema de calefacción a partir de agua caliente. Entonces, lo que hacen es inyectar agua en este batolito, en esta lava debajo de la corteza. El agua se calienta y esa agua llega a las casas. Pero además esa agua también genera energía eléctrica. Debo decir que también producen energía eléctrica a través de hidroeléctrica, porque es una zona, digamos, donde llueve mucho, donde los glaciares se van derritiendo también. Veamos entonces algunas estadísticas más para poder entender lo que está pasando. Primero, hay muy altas probabilidades de una erupción, lo están esperando, por eso es que han evacuado, ¿no? De manera muy ordenada, debo decir. Eso te iba a decir, eso es impresionante, la respuesta ciudadana. Inmediatamente la población, por ejemplo, han prestado casas de segunda residencia, casas en las playas, casas en el campo, que no utilizaban para las familias que han tenido que evacuar. Muchas de esas familias también tenían, el nivel de vida es muy alto, una segunda residencia, una residencia de verano, por ejemplo. Porque es una península pesquera. El centro poblado hace pesca artesanal, pero también pesca industrial. Y lo que parece que hay debajo del centro poblado es un túnel de magma, que es una forma de decir un dique, ¿no? Está entrando la lava y de hecho está avanzando bastante rápido. El magma, como te digo, está muy cerca de la superficie. Y se calcula que ha habido, también he encontrado acá estadísticas muy distintas, pero por lo menos unos 1000 sismos desde el 24 de octubre. El 73% de la energía lo producen las aeroeléctricas, pero el 27% se produce a través de geotérmica. El temor de la población es que estas fracturas destruyan el sistema eléctrico, destruyan el sistema de gas, destruyan el sistema de agua caliente, con lo que se acabaría también la calefacción.
Entonces se quedarían sin electricidad, se quedarían sin calefacción, se quedarían sin agua, y aquí sí hay una preocupación, ¿no? Porque además cerca del centro poblado hay una central térmica que justamente produce electricidad para parte del país. Y están llegando ya a un invierno crudo, digamos, a la parte Ya estamos más a dura de 0 su invierno. grados, Claro, ¿no? claro. Ya estamos a 0 grados. Entonces, ya se tomaron medidas de contención, esto creo que es un gran ejemplo, porque no han tenido que empezar por un empadronamiento, ¿no? Como hacemos en este país, que bueno. cada vez que pasa algo, hay que empezar empadronando porque no sabemos quién está ahí. Es un país ordenado, la gente ya está empadronada, la municipalidad sabe quién vive, cuántos son. De hecho, les han permitido regresar unas cuantas horas para sacar ropa y sacar a sus animales, porque mucha de esta gente, por más que tenga un muy buen nivel de vida, vive en el campo y también tiene ganado. Claro. Es una zona ganadera porque es una zona de pastos. Están haciendo un monitoreo permanente, la gente está muy al tanto de lo que está sucediendo y además se han habilitado refugios de emergencia. Es un país que está acostumbrado a trabajar con esto y han tomado todas las medidas, lo toman con mucha naturalidad. He conversado con una amiga que vive en Reykjavik y ella sigue trabajando, ¿no? Están preocupados porque podría haber una erupción, pero incluso eso está más o menos bajo control porque conocen las características de la lava. Yo quisiera hacer una pequeña comparación con el caso peruano. Quisiera enseñarles, porque podríamos pensar que el Perú no tiene fallas, ¿no? Bueno, el Perú tiene muchas fallas, pero estamos hablando de las geológicas, que también tienen muchas y probablemente más. Vamos a ver un mapa de las grandes fallas en el Perú. Este es un mapa a partir de los estudios del INGEMET, que es el Instituto Geológico, Mineralógico y Metalógeno, perdón, pero tengo pésima memoria. Y también tenemos estas fallas, y las típicas fallas que tenemos son: la primera es una falla normal, que es justamente lo que tendríamos en Islandia. Entonces se están separando estos bloques y a veces uno, producto de esta separación, cae con respecto al otro. El otro se conoce como una falla inversa, que es cuando tenemos más bien fuerzas que se encuentran, ¿no? Convergentes. Entonces una se monta encima de la otra. Eso también pasa en el Perú en algunos lugares. La otra es una falla vertical en la que una sube directamente con respecto a la otra, y la otra es la falla transversal, que en el Perú tenemos alguna. Ahí es cuando se puede ver que los caminos se mueven, que la carretera se ha desplazado. Eso también pasa, y a veces cuando viajamos vemos en la carretera un letrerito que dice cuidado, falla geológica. Y si nos fijamos bien, vemos un poco en el relieve que sí hay un pequeño desplazamiento, y a veces incluso en la carretera que a veces está parchadita, ¿no? Ahora, todas estas fallas hay en el Perú. ¿Eso quiere decir que podríamos tener un volcán en cualquier parte? No. Tenemos un fenómeno completamente distinto al de Islandia. Nosotros tenemos un proceso de subducción, una corteza choca con la otra, se hunde, ¿no?, debajo de la placa americana, y el magma está contenido muy por debajo. Tendría que atravesar, que es lo que han hecho los volcanes del sur del Perú, kilómetros y kilómetros, alrededor de 70 kilómetros de corteza para poder llegar a salir. ¿Qué es lo que ha sucedido en algunas partes del país? Pero parte de estas fuerzas no solamente crean fallas. Dependiendo del tipo de roca, también vamos a tener plegamientos, que vamos a ver en la siguiente imagen, por favor. ¿Cómo sabemos de estos plegamientos? Porque a veces estas rocas son erosionadas producto de los glaciares, de las lluvias, de los ríos, y en la parte de abajo vemos, ¿no?, cómo han sido desgastados, y eso nos permite leer también el territorio, que es justamente lo que hacen los geólogos. Si vemos la siguiente imagen, vamos a ver un mapa también del INGEMET. Ustedes pueden entrar a la página GeoCatMin, van a poder ver e incluso descargar una gran cantidad de información geológica y vinculada a la geología. Y este es un mapa con un poco más de calidad, con un poco más de detalle. Y fíjate la cantidad de fallas que hay en el Perú. Wow. En todos estos lugares, estas fallas podrían activarse, podrían generar pequeños sismos.